todo lo que está pidiendo la comunidad gay. No estamos en contra ni los estamos juzgando. Que Dios les toque su corazón un día, eso es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no nos tenemos que dormir. Amén. Y bueno, listos y preparados, el hermano José, que viene de Los Ángeles, un hombre que tiene un testimonio tremendo, va a predicarnos hoy el día el tema del Espíritu Santo, y ya se me olvidó el título, ¿verdad? El Espíritu Santo sana a las familias, por ahí va. Ok, hermano. Vaya si lo quieres, hermano. Hay que ponerle una rejilla. Ok, hermano. Haces tu oración, decías. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en este día te damos las gracias por ser nuestro Padre. En este día del Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por la vida. Gracias por este evento que estamos aquí para alabarte a ti, a tu Hijo Jesucristo, para recibir tu Espíritu Santo y para poder ser fieles discípulos como los apóstoles, como María y la gente que nos ha puesto tantos ejemplos. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Qué bueno que estamos aquí celebrando el Día del Padre. Amén. Amén. Porque también el Día del Padre para nosotros, especialmente para personas como yo, que ya no está mi Padre aquí en la tierra, bueno, está en el cielo, amén. Amén. Estamos también celebrando nuestro Padre, amén. Un Padre que se reveló a los judíos, amén. Les dio revelación, les dijo por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, que Él era un Padre para ellos, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, pues, que la trajimos al libro de los Hechos. Y aquí nos está hablando un personaje llamado San Esteban, amén. ¿Cómo se llama el personaje? San Esteban. Y vamos a abrir en Hechos 7, versículo 37. Y más o menos lo que está haciendo San Esteban, uno de los 7 primeros diáconos, amén. Ahora, ¿qué eran los diáconos en esos tiempos? Hoy día, pues un diácono sirve como predicador, amén. Normalmente es un hombre casado. En esos días, ¿sabe lo que era el diácono? Un mesero para viudas griegas, que eran parte de la primera iglesia. Y Esteban era uno de estos diáconos que servía a las viudas, pero tenía un gran don de predicación. Y a Esteban lo arrestaron, pusieron muchas acusaciones, y cuando Esteban fue traído ante el tribunal para responder, empezó a hablar de la historia de Israel. Amén. Y aquí nos está llegando una parte en Hechos 7:37, dice así: este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿De qué está hablando Esteban? ¿De cuál profeta va a venir? Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Y dice: este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Entonces está hablando de Moisés, la importancia, cómo Moisés recibió ciertas leyes que eran para protección del pueblo. Y hoy día estamos mirando, no sé si has notado, como decía el hermano, que hay ciertas reglas, ciertas instituciones que puso Dios. Este país fue fundado en valores cristianos. Pero hoy día hay gente intelectual, gente hasta el gobierno que ahora quiere cambiar las cosas, ¿verdad? Y se dice que es progresiva, y es más, la juventud dice:
pues nosotros somos educados progresivos. Dice la juventud, hemos crecido, hemos leído. Por eso nosotros no creemos que a dos hombres no deben casarse si se aman, porque somos educados, dicen ellos, ¿verdad? Ese es el argumento de ellos. La realidad que yo veo es que ellos han crecido en hogares sin el padre. Ellos han crecido donde muchos de ellos han ido a cada fin de semana de la casa de mamá a casa de papá. Muchas veces no saben lo que es la familia, no saben lo que es tener un papá y una mamá y verlos amarse, verlos comunicarse. No hubo ese fundamento en el hogar y por eso ellos no creen en la familia. Ellos dicen, bueno, si a mí me hubiera adoptado un hombre y otro hombre hubiera estado bien. Pero vemos la diferencia. Una vez en el grupo de jóvenes, allí en mi parroquia, les pregunté, ¿cuántos de ustedes hubieran estado, how many of you guys would be okay with having two guys as dads? Todos con horror dijeron, yo no, nadie levantó la mano. Entonces vemos que ciertos fundamentos hoy día están siendo quitados, ¿verdad? Y tenemos que ver esta porque parece que viene la decisión muy pronto sobre los Estados Unidos que va a agregar a la nueva ley de que el matrimonio gay va a ser parte de la institución americana. Pero lo mismo con el aborto, legalizaron el aborto, pero tú y yo como cristianos tenemos el deber de decir no apruebo, amén. Entonces, si aprueban, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar un poco más. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces nos está hablando aquí de que Moisés les dio ciertas palabras, ciertas leyes. Dios se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo. Y dice el verso 39, más o menos como los Estados Unidos, dice: nuestros padres no quisieron obedecerle, le rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron, danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Imagínense qué pasó con el pueblo de Israel, que Dios los libró de Egipto, de 400 años de esclavitud, donde eran oprimidos, donde eran maltratados, donde trabajaban, donde podemos decir eran maltratados. ¿Y qué hicieron después de salir del país? Se olvidaron de Dios. Le dijeron, ¿sabes qué? Aarón, queremos otro Dios, un becerro de oro. ¿Y qué pasó cuando Moisés baja de la montaña y ve a la gente adorando el becerro de oro? ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que Moisés ve lo que está pasando. En primer lugar, destruye el becerro de oro y divide a Israel en dos partes. Una parte los levitas, que eran los sacerdotes, los hombres religiosos. En otra parte los que habían adorado al becerro. ¿Y qué pasó allí? ¿Alguien sabe la historia? Les cortó la cabeza. Algo así. Tomaron la espada y mataron a sus propios hermanos, a su propia gente. Y con eso no aprendieron. Dice la palabra de Dios, escuchen esto, dice el verso 42. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, la astrología, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Esta es palabra de Dios. Esteban nos va contando esta historia de sus propios padres para hacerles entender, para que no cometieran el mismo error. Ellos estaban allí presentándoles a Jesús
Y esta gente, cada vez que escuchaba el nombre de Jesús, se enojaban. Esta gente traía a los discípulos a ser encarcelados, a ser azotados. Y Esteban les está recordando desde el comienzo cómo sus propios padres fueron rebeldes, cómo se construyeron un becerro de oro, cómo adoraron, cayeron en astrología. Y uno de los peores dioses era el dios Molec. El dios Molec era el dios de los amonitas, y la gente, a los amonitas, lo que hacían es traían bebés recién nacidos y se los presentaban al dios Molec y los sacrificaban. Y muchos de los israelitas traían estas costumbres. En otras palabras, agarraban los dioses de sus vecinos y adoraban a Yahvé, y al mismo tiempo tenían otros dioses. El dios de Molec, podemos decir, es muy similar al aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto muchas veces es por conveniencia. Y tenemos que ver el rol, porque a veces culpamos a la mujer de que una joven de 16, 17 años, nosotros como iglesia tenemos que buscar a estas muchachas, estas chicas, y apoyarlas, porque muchas veces lo primero que pasa, ella anuncia que está embarazada y el chico inmediatamente le pone presión: aborta, I don't want this baby. Inmediatamente ella se siente abandonada por la parte integral, la persona que ella pensó que iba a cuidar el niño, que le iba a poner su nombre, su apellido, ahora se ha ido. Ella se siente vulnerable y a solas le anuncia a sus padres: mira que se fue a México, no sé dónde está, o no quiere que tenga el bebé. Ahora los papás, y muchas veces tristemente papás católicos, le ponen presión: mira que tienes que estudiar, mira que es un feto. Como que la sociedad a veces nos va ganando y aborta. Qué tristeza el aborto, ¿verdad? Vamos ya a 55 millones. Y a veces yo me cuestiono, porque el otro día hubo otra matanza en una iglesia en Sur Carolina. Entró este joven, se sentó, imagínense, por 1 hora en esta iglesia. Y cuando él estaba allí sentado, lo trataron tan bien, le dieron la bienvenida, porque así debemos ser los cristianos, amén. Amén. Le dieron la bienvenida, y este joven empezó algo en él, empezó a latir, empezó a pensar: ¿debería de matarlos? Pero este joven, déjenme decirles, la gente, la sociedad hoy día dice: bueno, la razón que hizo esto es porque este joven tiene problemas mentales. Mental health, dicen. Necesitamos más dinero, pero déjame decirte que un psiquiatra, un psicólogo no trabaja en lo espiritual. Y hoy día estamos viendo que el abandono tiene que ser llenado, el abandono de papá, por nuestro Padre Celestial. Él puede sanarlo. La respuesta está en Dios, no en un psicólogo, no en un psiquiatra. Estamos medicando nuestros demonios. Qué tristeza, ¿verdad? Y quería volver a esto. El presidente Obama dijo esto, dijo él: tenemos que hacer algo de las pistolas. De acuerdo. Pero ¿saben lo que dijeron en México 2 sacerdotes, el padre Carlos Cancelado en una entrevista y otro sacerdote? Dijeron que ellos creen, y por medio de exorcismo se dieron cuenta de que en México, recibieron esta revelación, que muchos de los asesinatos han sido porque en el 2007 aprobaron el aborto en México, y ahora vemos que se ha desatado la violencia. ¿No será que nosotros en los Estados Unidos, no será que hay una conexión entre esto? Yo me pregunto, me cuestiono, no sé exactamente, pero yo pienso que sí. Hemos aprobado el aborto. El gobierno está dando billones de dólares a esta compañía llamada Planned Parenthood. Y me pregunto yo si hay una conexión entre sacrificar a un bebé y todo lo que está pasando. Es mi pregunta. Por eso debemos orar en contra del aborto. Amén. Los israelitas iban por aquí teniendo el Dios Yahvé, y a un lado tenían dioses escondidos. Hoy día es una de mis frustraciones como predicador, predicándole a la juventud, donde conozco jóvenes en un retiro y vienen y me dicen: hermano, me gustó su predicación, yo también amo a Cristo.
Y luego después llego a la casa y alguien quiere agregarme en Facebook. Digo, hola hermano de la comunidad. Wow, amén, gloria a Dios. Y noto que este hermano pone cosas de Dios, amén, de que Cristo vive. Pero ya llega el fin de semana y vemos otra cosa. De que este mismo hermano que entre semana dice Cristo vive, soy del grupo de jóvenes, a tal grupo de jóvenes, parece que tiene otros dioses. El alcohol, las fiestas. Y que hay jóvenes que lo están mirando como ejemplo, pero al mismo tiempo cuando ven lo que él hace, ellos teniendo problemas del alcohol dicen, bueno, si él toma, yo también puedo tomar. Pero esa persona tiene un problema con el alcohol y se está destruyendo. Necesitamos ejemplos. ¿Quién dice amén? Amén. Y bueno, empecé con todo esto para decirles que estos dioses destruyeron a Israel. Vamos a ir a Ezequiel 37, amén. Decía Esteban que al final fueron desterrados a Babilonia los israelitas. ¿Alguien sabe en qué año fueron desterrados a Babilonia por 1000 puntos en el cielo? Bueno, un poco más de la historia de Israel. En el año 722, el reino del norte, Israel ya estaba dividido en dos partes. Había el norte y había el sur. El norte fue destruido por los asirios en el año 722. Judá, el reino del sur, la parte del sur de Israel, dos tribus, estuvieron recibiendo profecías por un profeta llamado Jeremías. Jeremías les estaba diciendo que se arrepintieran, se volvieran a Dios. El pueblo de Israel lo juzgó de loco y dije, déjenos en paz. Jeremías sufrió muchísimo. Y finalmente llegaron los babilonios en el año 587. Destruyeron totalmente Israel, destruyeron el templo. Y no nomás eso, capturaron a los israelitas y se los llevaron a Babilonia como esclavos. Uno de los profetas o sacerdotes que fue llevado a Babilonia se llama el profeta Ezequiel, que era un sacerdote. Y Ezequiel, imagínense, ahora está profetizando en un pueblo, en un lugar donde ya no hay templo. Ya no hay tierra prometida. La perdieron. Y Dios le empieza a mostrar una espiritualidad totalmente diferente. Amén. Una espiritualidad del alma. Amén. Vamos a ir a Ezequiel 37. Se va a poner interesante aquí. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Dice así: la mano de Yahvé se posó sobre mí. Amén. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. El espíritu del Señor, nos dice el credo que habló por los profetas. Amén. Aquí lo vemos claramente. Dice: me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. ¿Lleno de qué? Y dice: me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. ¿Por qué estaban completamente secos? Porque habían estado muertos por mucho tiempo. Totalmente secos quiere decir que ya tenían tiempo. No había carne, no había piel. Estaban secos, muertos por mucho tiempo. Y dice: entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. ¿Qué está pasando aquí? De que un día Ezequiel entra, podemos decir, en oración, y bien de repente el Señor empieza a platicar con él. Amén. Y cuando está platicando con el Señor, inmediatamente él ve una visión. ¿A cuánto le gustan las visiones? A mí no. Porque después llega alguien: hermano, lo miré a usted y estaba vestido de blanco. ¿Sí, de veras? ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba dando usted $50. Esa visión no me la dio Dios a mí. O el Señor me dice que usted tiene que irse al seminario.
Y digo, bueno, Dios no me lo ha dicho. Si Dios me dice, ok, vamos, pero no me lo ha dicho. Normalmente, muchas veces así son las visiones, ¿verdad?, de las personas, que a veces se dejan guiar un poco por su carne, ¿verdad? Y dice así, dice que Dios le empieza a mostrar huesos secos. Le mostró algo bonito el Señor. Imagínate que sería tu cumpleaños y te dan un cuadro y lo abres y es un cuadro y dices, la Virgen, ojalá sea la Virgen, Jesús, ¿verdad? Jesús cargando una ovejita. Y te dan un esqueleto. What the heck is this, man? ¿Tienes el recibo? Huesos secos. Y no nomás eso, cuando Ezequiel recibe esta visión, el Señor le pregunta, ¿pueden revivir? Y Ezequiel inmediatamente dice, híjole, pues Señor, no sé, I don't know, man, they look dry, ¿verdad? Se ven muertos, tienen mucho rato muertos, Señor, ¿cómo podrán revivir? Y el Señor hace algo muy absurdo, podemos decir. Le dice que hable con los huesos, háblales. Y Ezequiel en primer lugar están muertos, no tienen vida, y quiere que les hable. A mí se me hace que esta visión no viene del Señor, ¿verdad? Como hacemos muchos. ¡Háblele a tu suegra! ¡Fuera, Satanás! ¿Verdad? ¡Get behind me, Satan! ¿Verdad? Y Ezequiel dice, la palabra de Dios dice así, profetiza respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos, haré que entren ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes los nervios, haré que broten ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces Ezequiel empieza a hablar con los huesos, empieza a predicarles. Y bien, de repente dice que estos huesos, imagínense, separa el hueso de la pierna y la otra pierna. Y bien, de repente empiezan a unirse estos huesos. Y bien, de repente un esqueleto, surge sobre ellos carne. Bien, de repente se ve el cuerpo de un ser humano. ¿Quién dice amén? Amén. Y esta historia es similar a mi historia. Voy a contar un pequeño testimonio de mi propia familia. Mi papá y mi mamá son de Jalisco. Mi papá era de un rancho, mi mamá y de Tepatitlán, Jalisco. Entonces, mi papá, cuando él estaba muy joven, su papá de él se enfermó, y creo que su hermano mayor ya estaba casado o se había venido a los Estados Unidos, no sé exacto. Anoche estaba tratando de preguntarle preguntas a mi mamá, y qué difícil es. Mi mamá, no para faltarle al respeto, es como los hombres, ¿verdad? No es muy emocional. Algunas mujeres les preguntas una historia, ay, lo conocí y me habló, me sentí así, ¿verdad? Mi mamá, le pregunté, hey, ¿cómo se conocieron? ¿Hay una plaza? ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Nada, nomás, nos conocimos. Pues, bien, de repente, mi papá empieza a agarrar el rancho. Tiene que levantar a sus hermanos para trabajar, a ordeñar vacas, a trabajar en el campo. Mi papá tuvo que ser responsable de una temprana edad de un rancho, porque su papá estaba enfermo, su hermano ya casado o en los Estados Unidos, no sé exacto. Y mi papá tuvo que agarrar el hogar. Pues llegó un momento donde mi papá se viene a los Estados Unidos y se siente solo, se siente solo.
Empieza a pensar en las chicas que conoció por allí, ninguna le interesó, pero había una llamada Mercedes y le empezó a escribir cartas. En esos días no había Facebook, no había Twitter, no había Skype, ¿verdad? Allí por cartas. Y empezó a escribirle a esta mujer que estaba pensando en ella, y bien de repente ella se empezó a sentir, ustedes saben cómo era, me está hablando, ¿verdad? Y gracias a Dios no estaban sus hermanos allí para agarrar las cartas. Porque usted sabe, bueno, mis tíos me han contado cómo eran con los novios de mi mamá. Y finalmente, bueno, para no alargarla, se casan y se vienen a los Estados Unidos y se vienen a vivir allí a Venice, el área de Santa Mónica, Venice. Y mi mamá se da cuenta de que este hombre súper responsable, que tenía su hogar, de que desde una temprana edad, que ella le habían dicho esto, esta es una historia verdadera. Si sale al papá, va a ser un buen hombre. Si sale a la mamá, pues un poco de cuidado, porque tiene fuerte el carácter. Eso es lo que le decían a mi mamá. Pues se dio cuenta mi mamá que el hombre con el que se había casado tenía muchos dioses. El dios del béisbol. De que para él su liga de béisbol cada fin de semana era número 1. Y no es que el béisbol es malo, sino que después de jugar en la liga, los juegos, después se ponían a tomar cerveza por varias horas. De que después mi mamá tenía que ir a fiestas donde mi papá se emborrachaba, ¿verdad? Y la pesadilla de tener que ir manejando en el carro con un hombre borracho, ¿verdad? Y de que después de que mi mamá se siente abandonada y bien de repente ella empieza a sentirse ansiosa, ella empieza a recurrir a las pastillas, empieza a sentirse depresiva y empieza a ser adicta de pastillas y de cosas que según la van a hacer sentir mejor, calmar la depresión que solo la calma Dios, que dice amén. Amén. Y bien de repente piensan dejarse, mi mamá piensa dejar a mi papá. Porque es un irresponsable. Porque le gusta el béisbol más que su familia. Porque le gusta la cerveza. Porque muchos hombres muchas veces hacen de su propio hogar un bar, un lugar de fiestas, donde cuando la mujer dice que no me gusta esto, no me casé para esto, pues te aguantas, te casaste, tú sabías que tomaba y too bad, too late. Y estamos casados por la iglesia. Dicen muchos hombres, ¿verdad? O le dice la mamá, no, es tu cruz, tienes que quedarte. No, estoy diciendo, tenemos que recurrir los medios. ¿Qué hicieron mis padres? Fueron a un retiro de, ¿cómo se llama? Encuentros matrimoniales. Okay. Y allí empieza a comunicarse. Empiezan a comunicarse, empiezan a ver que no se escuchan, empiezan a ver que su matrimonio está muerto porque ni el uno ni el otro se sabe escuchar, porque quizás mi mamá está regañando a mi papá, eso causa que él huya a los amigos, al béisbol, se quede tomando, cuando llega al hogar hay pleitos, pero en el encuentro matrimonial empiezan a comunicarse, ¿verdad? Empieza a revivir su matrimonio. Deciden quedarse juntos. Esos matrimonios muertos muchas veces hoy día no quieren luchar. No quieren ir a un simple retiro del encuentro matrimonial, a unas clases o hacer algo. Hoy día nos separamos y tú sabías que cuando se separa un papá y una mamá, bien de repente la estabilidad que tenían los hijos se va. Y bien de repente es más probable que se hagan delincuentes, es más probable que fallen en la escuela, es más probable que caigan en depresión o se traten de matar, es más probable que los jóvenes digan, es mi culpa que se separaron, o ¿por qué papá no me quiere? ¿Cuántos jóvenes en Sur Centro, en Watts, ahí donde trabajo como consejero, no me han dicho esto? ¿Por qué no me quiso? Papá, why didn't he love me? Why did he leave? ¿Por qué no está mi papá? ¿Dónde estará mi papá? ¿Cómo se parecerá a mi papá? Porque entre más
el sexo se ha hecho más fácil, menos amor y responsabilidad hay hoy día. Pero empezó a revivir el matrimonio de mis padres. Empezaron a recordarse de su fe. Empezaron a ir a Alcohólicos Anónimos. Y dice la palabra de Dios: hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros, se acercaron. Empezaron a comunicarse. Empezaron a platicar. Empezaron a escucharse. Ahora ya no es, porque muchas veces malinterpretamos las cosas. Mi amor, ya está lista la comida. Ay, pero que si no ves que he estado aquí todo el día, aquí con los niños y corren. Y fue una simple pregunta. Pero como ella está herida por dentro, tiene heridas de crítica desde su niñez quizás. O dice ella: mi amor, ¿por qué no le pides un aumento al patrón? Mira que apenas... ¿Cómo? Si no ves que estoy trabajando, todo vengo sudando, vengo sucio. Solo le preguntó si podía hacer un aumento. Ya ven cómo no nos sabemos comunicar muchas veces. Muchas veces, una simple técnica. Cuando alguien te dice algo, se lo repites. Solo lo que escuché que tú dijiste que quieres que le pida un aumento. Ok, ¿y por qué? Oh, pues mira, mi amor, es que porque apenas estoy haciéndola y llegaron unos biles. Oh, ya ven cómo las preguntas, hacer otra pregunta, muchas veces nos ponemos a la defensiva. Y empezaron a meterse en su fe. Pero aún todavía había algo que faltaba. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra de Dios, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué les faltaba? El gran olvidado en la iglesia muchas veces, ¿verdad? El que no conocemos mucho, el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo conocemos porque dices, bueno, es que no lo podemos pintar, so ponemos una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una paloma, es una persona, ¿amén? Amén. Un compañero, un abogado que camina contigo. Y a mis padres los invitó uno de mis tíos a un grupo de oración en un apartamento donde estaba una pareja llamada Mercedes y Rafael, que habían tenido un encuentro con el Señor y otro encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Esto lo dice muy claramente la palabra de Dios, donde dice: Juan bautizó con agua, pero dice: viene otro detrás de mí, dice Juan, y él los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Mis padres llegaron a este grupo de oración en este apartamento y notaron que esta gente la reconocía de la iglesia. No eran protestantes, eran católicos, porque los habían visto en misa en iglesias como Santana en Santa Mónica. Pero levantaban las manos, oraban en un lenguaje chistoso. Bla, bla, bla. Me imagino a mis padres ahí. ¿Qué es eso? Es un culto. ¿Qué nos metimos? No, José, se siente a gusto aquí, no se siente algo. Empezaron a orar. Y bien, de repente mis padres sintieron la presencia de Dios de una forma bien profunda. Y bien, de repente mis padres se hicieron carismaniáticos. No es cierto. Estoy bromeando porque así nos dicen ahí afuera. Y bien, de repente empiezan mis padres a ir a grupos de oración. Y bien, de repente llego yo de niño y digo: ¿qué es esto? Gente cayéndose, gente orando. Un señor llamado Carlos que gritaba en el micrófono y decía: aquí hay gente sanando. Y yo, ¿what? ¿Sanando? ¿Cómo que sanando? Sí, mire. Y
llega una viejita, agarraba el micrófono y, mire, es que... Ya sabe cómo son los testimonios a veces. 10 minutos de llorar y 2 de testimonio. Y ahí está el coordinador. El testimonio. Y luego la señora, después de llorar por 10 minutos, el testimonio. Es que se me olvidó. No. Como dice que había una pareja una vez en un restaurante y dice que el viejito le decía, mi amor, mi luna, mi reina, mi flor, mi miel. Y el mesero se acerca y le dice, oiga señor, usted está mayor, pero qué enamorado está de su mujer. Y el viejito dice, no, es que se me olvidó su nombre. Y bien, de repente en mi hogar empiezan a practicar el coro del grupo. Después fueron a San Marcos, allí en Menis. El coro empieza a practicar en mi casa. Y bien, de repente, en esos días yo voy llegando a los 16, voy experimentando con marihuana. Me encuentro revistas a los 8 años que me gustaron. Era Miss December, Miss November. Y empiezo a esconder estas revistas. Después una chica quebranta mi corazón, ¿verdad? Y después experimento el dolor y experimento una combinación que ya había aprendido de mi padre, de que el alcohol cambia ciertas cosas, te ayuda a ser un poco diferente, ¿verdad? O muy diferente. Y yo me di cuenta que estas cosas calmaban el dolor de la tristeza cuando algo te pasa, ¿verdad? Cuando tu sueño, el sueño o lo que tú querías, como tú querías que fuera tu vida, ahora ya no va a ser posible. Nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con la persona que nos hirió y lo más peligroso, nos enojamos con Dios. Y decimos, tú no me ayudas, you don't help me. You don't love me. Why you let her do this to me? Why you let her hurt me? ¿Por qué? Nos enojamos. Y después, como ya no escuchamos a Dios, escuchamos a los demás y nos empiezan a presentar cosas. Y el diablo detrás de esos amigos empieza a decir, mira, esto te va a sentir mejor, man, smoke this, drink this, look at this, ¿verdad? Y de repente se encuentra uno perdido. Y ahí llega el marihuano. Ahora era más intolerante. Ahora llegaba a la casa y estaba el coro ahí practicando y prendía mi música. Rap, malas palabras, sexo. Ellos allí tratando de alabar al Señor, orando en lenguas en mi propia casa y yo allí en mi cuarto marihuano mirando pornografía, poniendo música sucia. Esa es la peor pesadilla de los padres hoy, de que tuvieron un hijo, lo criaron, más o menos iba bien en la elementaria y bien de repente llega a joven y ahora hay jóvenes que de la junior high ya tienen una novia, es una niña y dice, mamá, yo tengo una novia, I am gay. Hay niños hoy día ya confusos de su sexualidad. Hay niños ya adictos de la pornografía de los 12, 13 años porque tienen una computadora en su celular. Hay niños hoy día jugando juegos de videos con tanta violencia y todas estas cosas están matando el alma del joven. Lo están matando. Hay espíritus detrás de esta música, detrás de estos programas. Espíritus homosexuales, violentos. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta, nos damos cuenta cuando ya dicen, I'm gay. Mom, I'm in a gang. Mamá, fumo marihuana, tengo una prescripción. Mamá, me voy a vivir con el novio. Nos queremos. Y muchas veces llegamos a morir.
morir espiritualmente. Mis padres primero tuvieron ellos ese encuentro que revivió el matrimonio de ellos, pero recuerden algo, que en esos años donde ellos estuvieron muertos, dejaron sembradas semillas de destrucción. Y muchas veces nosotros, porque venimos a las cosas de Dios, decimos, ¿por qué los hijos no? ¿Por qué los hijos no? Recuerda que duraste 15, 20 años, te hablaron, te llamaron y tú seguías en el alcohol, seguías rebelde, no querías saber nada. Y ahora muchas veces queremos que vengan inmediatamente. Y dice la palabra de Dios. Quiero enfocarme en una cosa. Dice que los huesos estaban muertos, secos. Pero el Señor le había dicho al profeta, profetiza, amén. Profetiza con respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a los huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Y bien de repente mi mamá, fanática o loca, según pensaba en mi mente, empieza a decirme cosas que yo pensaba que era una loquera. En primer lugar, ella sabía lo que yo estaba haciendo antes de que lo estaba haciendo. Recuerdo una vez, estaba yo con mis amigos tomando, una chica se fijó en mí, ¿verdad? Me había pegado en un palo porque, bueno, es una historia larga. Tenía yo marihuana en mi cuarto, una bolsota, me la puse, me fui corriendo, brinqué por mi ventana porque dije, si mi mamá me ve con una bolsa así, va a decir, ¿qué estás embarazado o qué? What is that? Pero no, entonces agarré la bolsa de marihuana, me fui corriendo así y brinqué y no me fijé que estaba aquí, ustedes saben, la barda, me fui, ¡pum! Y mi mamá miró mi cuerpo volando, desde ella estaba lavando los trastes y miró, y yo me caí y ella sale corriendo, ¡José! Y yo todavía protegiendo mi marihuana. Are you okay, baby? Are you okay? A ver cómo nos hacemos ídolos de estas cosas. Y bueno, al siguiente día estábamos con unas chicas y una le gusté porque soy irresistible. Le gusté, pero yo sé que era el diablo. Y me dijo, ¿por qué tú estás allá aislado? Así. Bueno, para no alargarla, y de repente estaba en un cuarto con esta chica a punto de caer en fornicación. Gracias a Dios algo pasó, no pasó la cosa, pero el siguiente día dice mi mamá, ¿dónde andabas a las 4 de la mañana? Porque el Señor me levantó y me dijo que tú estabas en gran peligro de caer en algo que te podía matar. Y dije, what? Nothing. Shut up, man. Nothing, no estaba haciendo nada, ¿verdad? Pero por dentro, sabe lo que estoy haciendo. Y pasaban eventos, la palabra de conocimiento. Cuando el Señor le dice a la samaritana, has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido, ¿verdad? Se empieza a decirme cosas y recuerdo que me dijo algo tan absurdo que ni ustedes lo van a creer. Soy marihuano, juntándome con pandilleros, con malos amigos, viendo pornografía, violento, enojón. Y mi mamá me dice, José, se me apareció en un sueño la Virgen María. ¿Y qué te dijo? Le dije, que un día tú vas a traer a muchos jóvenes a su camino y que San Francisco de Asís está intercediendo por ti, que yo no me preocupara, me dijo el Señor. Yo le dije, no. Y yo miré mis planes de seguir fumando marihuana, de tener muchas chicas, ¿verdad? De si alguien me intimidaba, ponerlos en su lugar, cosas así, cosas tontas, ¿verdad? Muchas veces hay un camino que se ve bueno, ¿verdad? Dice Proverbios, pero al final lleva a la muerte, ¿verdad?
Y mi mamá me dice esta visión. Y no iba de acuerdo a mis planes. Pero ustedes tienen que recordar lo que estaba ocurriendo en mi hogar. Ellos están en un grupo, están alabando al Señor, están orando, están participando en retiros, son los asistentes al coordinador, hay alabanzas, hay predicación. En otras palabras, el Espíritu de Dios estaba en mi hogar, la palabra de Dios estaba en mi hogar, y aunque yo estaba muerto, la profecía seguía cayendo en esta alma. Y muchas veces nosotros vemos la persona y decimos: muerto, drogadicto, alcohólico, edad, no me acerco por allá. A este hijo sí, este sí tiene potencial, este sí escucha, este otro es rebelde, ¿verdad? Y nos olvidamos de este. Pero la palabra de Dios está siendo sembrada. Ahí en las misas donde yo iba, aunque no ponía atención, aunque no comulgaba, porque andaba en pecado. Y dice: pondré en ustedes nervio, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Y bien, de repente estoy yo viviendo en mi casa, traje una chica a vivir, embarazada. Y bien, de repente ahí empieza un capítulo muy feo en mi vida, de violencia doméstica, de enojo, de tener una niña allí que no tiene papá y no tenía mamá. ¿Por qué no tenía papá y por qué no tenía mamá? Porque los 9 meses del embarazo de mi ex, yo estaba tomando, yo andaba en fiestas, yo no estaba embarazado. I'm not pregnant. Why should I suffer? ¿Verdad? Sí pensaba yo. Y bien, de repente estábamos al mismo nivel. Ahora nace mi hija, no está embarazada ella, va a trabajar, mi hermana le consigue un trabajo, ahí empieza a conocer chicas, está joven ella, no está embarazada, empieza a salir a las fiestas con ellas, empieza a salir a los nightclubs. A mí me empiezan a contar mis amigos que ella anda en las fiestas, que ella anda en nightclub, que la miramos aquí, la miramos acá. Y la razón que ya no nos comunicábamos. Y otra razón es que ella del trabajo salía y se iba directamente con sus amigas. Y yo pensaba que yo tenía el derecho de castigar. Porque me lo han dicho mis amigos, porque me lo dicen mis tíos, porque es parte de mi cultura, o porque el enemigo ha sembrado cosas en mi corazón desde niño que están allí dentro de mí para matarme, para destruirme, para hacerme una persona incorrecta. En otras palabras, las semillas de la muerte ya están sembradas desde mi niñez. Y bien, de repente, porque también el diablo tiene sus discípulos. Hey, voy a dejar la droga. You gonna leave, fool? Shut up. Smoke up, man. Fuma. No seas gallina. Sabes que ya el otro día iba manejando y casi choqué, man. Andaba alcoholizado. Pero tú sabes que nosotros siempre tenemos suerte, no nos pasa nada, ¿verdad? Las semillas. Y muchas veces en la frustración, allí nuestros padres empiezan también a veces a sembrar semillas destructivas. No te soporto, nunca vas a cambiar. Ya escuché esta historia en su frustración, yo empecé a escuchar cosas. Y el enemigo muchas veces te separa de todo lo bueno y te pone en medio de personas que también son predicadores del diablo. Escucha esto. Esos amigos de fiestas, esos amigos de parties, esos amigos de drogas, esa persona adúltera también tiene una lengua, ¿verdad? Una lengua que siembra semillas para que tú no te levantes. La persona más peligrosa en este mundo no son personas como el Chapo Guzmán.
No son personas como ISIS o ISO, sino esa persona que llega y simplemente pone duda en tu mente. Esos carismáticos, ¿verdad? Puro gritar, nada de actuar, ¿verdad? Hay que aceptar. Quédate en el medio. Yo no creo nada de eso. No vas a ir. No vas a ir. Y si vas allí, no me hables, ¿verdad? Destructivas. El enemigo también tiene sus predicadores. También siembra semillas destructivas. La sociedad de hoy día, las películas, la música. El otro día estaba yo haciendo consejería en una casa. Esta familia está involucrada en la Santa Muerte, imagínense. Esta familia tiene pleito. No digo la tonta muerte, sorry. Y bien, de repente prenden el canal y sale un programa de zombies. Salió un actor que reconozco, Woody Harrelson, no me acuerdo el nombre del programa. Y el niño tiene como unos 5 años, se puso delante de la tele y salen estos zombies. Así. Y se deja ir uno y empieza a comerse a una persona. Y yo mirando, gosh, what the heck is this? Oiga, señora, ¿usted deja a su hijo ver esto? Sí. Y le pregunto a la que es mi clienta, ¿tú dejas que tu hermano le gusta? ¿Le gusta o no sabe lo que le está haciendo? Y ahí mirando la televisión, sembrante de la palabra del enemigo. ¿No sabías tú que hoy día la televisión ya no es inocente? Disney te presenta el homosexualismo. Es normal. Es normal. 2 guys, 2 women. Es normal. Normal. Si fuera normal. ¿Por qué se están muriendo de SIDA a los 30 años? Ahora, nosotros como iglesia tenemos que ver cómo vamos a extender. Porque le digo, a mí me pasó algo hace poco, hace unos 2 o 3 años. Un homosexual me dijo, hey, ¿puedo venir a tu próxima predicación? Inmediatamente surgió en mí el miedo. Pues si lo llevo conmigo, la gente va a pensar esto, y soy soltero. Le dije que no. Yo sé que fue un error en caer. ¿Qué va a pensar la gente? Yo sé que esta persona, gracias a Dios, esta persona conoce a Dios y está para adelante y para atrás, pero inmediatamente surgieron mis miedos. ¿Qué va a pensar la gente? Y muchas veces tenemos ese miedo de que si bien, ¿qué tal si trae a su pareja y se empiezan? ¿Qué tal si los dejamos que vengan? Se siembra la palabra de Dios y ya, si ellos no responden, es de ellos. Pero muchas veces damos el cerrón y a ellos muchas veces les imponemos cosas que como drogadicto, nadie, yo recuerdo, le digo, tenía yo un ministerio y llegaba un muchacho, se sentaba a primera fila. Cuando él entraba, olía marihuana todo mi ministerio. Y un día él me confesó, tú sabes cuando estás predicando y estás como haciéndole así, soy yo. ¿Quieres que deje de venir al ministerio? You want me to leave, me dijo. Le dije, no, sigue viniendo. Y al poco tiempo seguía él viviendo y dejó la droga. ¿Quién dice amén? Amén. Pero muchas veces con la persona homosexual le decimos, no, cambia y luego ven. Bueno, recuerdo que iban sembrando, recuerdo que llegué a ese grupo de oración, para no alargarla, amén. Un joven que le habían predicado la palabra de Dios, amén. Pero al mismo tiempo le habían predicado otra palabra, la palabra destructiva del enemigo, la palabra que hoy día estamos viendo. Y este niño, como les decía, yo recuerdo esos días cuando yo estaba mirando
karate, lucha libre, Friday the 13th, películas de terror, todo esto, allí estaba mi mente. Y cuando yo fui creciendo en la escuela, yo andaba golpeando a otros niños, yo allí en el vecindario, era el bully del vecindario, agarraba a mi hermano, le hacía cosas, todo lo que miraba en la lucha libre. Friday the 13th, Too Short, Easy E, todas cosas. Y un día, pero en el momento cuando traje a vivir esa muchacha había violencia. Llegó un momento donde este joven se enfadó. Después de un momento de violencia donde pasó una escena, porque ustedes saben cómo es la cosa. Peleamos, decimos, la agarro del pelo, ella me pega, yo le pego para atrás, alegamos y bien, de repente nos contentamos por unas horas. Al siguiente día lo mismo, vamos a hacerlo diferente, we're going to try different. Y después de uno de esos pleitos, donde este joven ya estaba fuera de control, donde ya tenía un arma lista para hacerle daño, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me he convertido? ¿Un animal? Alguien que ya no puede controlarse, alguien que le surge un pensamiento porno y inmediatamente estoy allí, alguien que le surge droga, ahí estoy, alguien que el enemigo le sugiere esto, pero ya le está sugiriendo otra cosa y ya no me puedo controlar. ¿Qué está pasando? Y donde estoy en mi casa peleando con esta muchacha que es la mamá de mi hija, justificando, y bien de repente recordando a ese predicador llamado Jesús Barrera. Y recuerdo que fui a hablar con él, un peluquero, y al principio digo, no le voy a decir todo, nomás unas cosas. Ahí estamos hablando, me está cortando el pelo y le digo, pues tengo muchos problemas. Y dice, oh sí, ¿qué tipo de problemas? Pues tú sabes, mi novia, y que mi novia, y que mi novia, y que mi novia, y que mi novia, y mi familia, y nada de mí, ¿verdad? Yo no soy el problema, son ellos. Pero este predicador tenía un poco de discernimiento, empieza a enfocarse en mí, bien de repente surgen mis propios pecados. Sí, tengo problemas de enojo, violencia. Cuando él escuchó suficiente, dijo, tú tienes que entregarte al Señor. Y dije, ok, el miércoles voy a ir, porque ya estaba cansado, porque ya quería algo diferente. Y llego al grupo de oración, allí donde iban mis padres, allí donde yo iba porque había donas. Pero no me gustaba porque gente se iba a caer, Carlos iba a gritar, personas iban a decir que estaban sanadas y yo no los miré en una silla de ruedas entrar, ¿verdad? Porque yo pensaba en todo carnalmente. Y bueno, llegué al grupo de oración y recuerdo que se termina el grupo de oración, voy adelante, en este grupo de oración hacían oración después, y me imponen las manos y empiezan a orar por mí. ¿Y saben lo que yo miré? El Señor me mostró una visión, pero la visión era personal, no para cualquier otra persona, ¿verdad? Era una visión para mí. El Señor me iba mostrando en primer lugar, aquí mis pecados. Mira, José, cómo has sido, mira las personas que has herido. Me empieza a mostrar pecado tras pecado, escenas, cosas que yo quería esconder, cosas que yo quería que nadie supiera, cosas que yo quería mantener escondidas, ¿verdad? Y poner una cara al mundo. Pero al mismo tiempo, cuando Dios me está mostrando mis pecados, mis errores, me está diciendo, te amo, te perdono, te he escogido, te traje aquí. Tú vas a predicarle a los jóvenes confirmando la visión que me dio mi mamá.
Y bien, de repente empieza a entrar Jesucristo en mi corazón. Empieza a ablandar este corazón enojado. Empiezo a sentir mi vida revivir. Empiezo a sentir el deseo por la droga, por el alcohol, por la pornografía.